Jesucristo. Gracias te damos que tú puedas bendecir en esta tarde la palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Bueno, pues en esta tarde me gustaría seguir con el tema de la oración, porque es un tema vital, de suma importancia, y en estos momentos yo pienso que esa es la voluntad para todos nosotros, para la Iglesia, ¿no? Y por eso me gustaría compartir del ministerio, precisamente, que es el ministerio más grande que tiene la Iglesia. Y es un ministerio, hermanos, en el cual todos podemos participar. Así que ya sabéis, ¿no? Os quiero hablar acerca del gran ministerio de la oración. Y en esto, hermanos, no nos tenemos que equivocar, que muchas personas se reúnen, pero si no oran, para Dios no los ve como una iglesia. Porque tú sabrás, ¿no?, que la iglesia nació por medio de la oración. Eso lo compartíamos la otra vez, la última vez que estuve físicamente allí en la urbanización, donde habían 120 personas que sin cesar durante 10 días enteros perseveraron y lo hacían con un mismo sentir. Y hermanos, allí en ese tiempo no tenían himnarios para poder cantar, no hacían estudios bíblicos, nada que les pudiera distraer de la cosa más fundamental. Hermanos, ellos oraban, aleluya, durante 10 días y 10 noches. ¿Te asombras de que Dios enviara el Espíritu Santo? Ellos no invitaron a ningún predicador especial de Estados Unidos o de Argentina que viniera a orar por ellos y les diera la unción y les dieran todas las cosas que pidieran. No. Ellos tenían un contacto directo con Dios. Y Dios derramó el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué oraban? Pues porque Jesús, antes de que dejase la tierra, se reunió con ellos en aquel mismo lugar y Dios estaba tan interesado que ellos recibieran el Espíritu Santo que por eso Jesús les habló antes de irse y les dijo: ahora, yo me voy al Padre. Ahora, escuchad vosotros lo que Jesús les dijo: yo oraré al Padre y Él os dará otro consolador. Así que Jesús volvió al cielo a orar y 120 personas estaban reunidas orando y una oración se unía a otra y así, hermanos, el Espíritu Santo descendió. Aleluya. Ahora, las cosas no han cambiado ni siquiera un poco. No en el programa de Dios. Los hombres tienen toda clase de programas. Tienen cantantes famosos, tienen televisión, tienen coros, instrumentos. Todo eso supongo que tendrá algún valor. Pero me parece a mí que la cosa más vital se ha perdido. Y porque era tan natural para aquellas personas orar, que no encontrarás en el texto que Jesús les dijera que orasen. Pero sí verás que ellos lo hicieron. En otras palabras, en lo más profundo de sus corazones tenían como un impulso, algo así instintivo y un deseo por orar. Y tan simple como que las personas niegan estas cosas que están dentro de ellas y harán cualquier cosa excepto orar, que aquellas cosas por las que suspiran tardan en venir y a veces no las reciben. Así que esta es mi razón por la que os quiero hablar acerca de la oración. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo Dios cambió todo el curso de la historia de la Iglesia. Pablo y con sus compañeros estaban listos para ir a predicar el Evangelio. Habían comprado
comprado pasajes para viajar en una nave. Tenían la intención de ir a Asia Menor y el Espíritu les dijo que no. Si hubieran ido a Asia Menor, la iglesia hubiera sido fundada en Asia Menor, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Veis cómo él cambió todo el curso de la historia de la iglesia? Después intentaron ir a otro lugar y el Espíritu tampoco se los permitió. ¿Y sabéis por qué el Espíritu Santo estaba haciendo todo esto? Porque había un pequeño grupo de mujeres en las afueras de una ciudad llamada Filipos. Se habían reunido en las afueras de la ciudad, posiblemente porque la ciudad se había entregado a la idolatría, posiblemente porque no querían lo que ocurría en esa ciudad. Así que se reunían cerca de un río y oraban, y oraban, y oraban. Y por la noche Dios dio una visión a Pablo donde se veía a un hombre de Macedonia que decía: venid a ayudarnos. Inmediatamente dirigieron su curso a aquel lugar, en respuesta a la oración, porque algunas mujeres se habían aferrado a Dios, a un Dios que todavía no conocían, pero que había algo dentro de ellas que querían derramar ante Él. Y Dios mandó un mensajero y le envió un mensaje. Y la iglesia, hermanos, nació y vio la luz allí en Filipos. ¿Veis, hermanos, lo que la oración puede hacer? Ocurrió en Filipos como ocurrió en Jerusalén al principio. La gente oraba y Dios respondía a las oraciones. Aleluya. La iglesia en Filipos nació por medio de la oración, como la iglesia en Jerusalén nació por medio de la oración. Y hermanos, no hay otra forma para que una iglesia pueda nacer, excepto por la oración. Allí habían gemidos, hermanos, gemidos del corazón, invocaciones sobre el nombre del Señor, y siempre con esa confianza de que Dios les respondería. Así que, por medio de diversas escrituras, en esta tarde quiero que veamos acerca de estas grandes verdades, ¿no?, de la oración. Vamos a leer las escrituras y vamos a ir a la epístola a los Romanos, al capítulo 8. Así que hemos visto que la iglesia primitiva nació en la oración y perseveraba en la oración. Y tú sabrás que la palabra oración se encuentra ahí en el plural, oraciones, porque no era solo la oración de un solo hombre. Si hubieran dicho, oh, bueno, nosotros tenemos al gran apóstol Pedro, y si él ora, bueno, pues entonces no hay más problemas, todo saldrá bien. Pero eso, hermanos, sería como una excusa para que ellos no orasen. Pero también está en oraciones porque hay diferentes clases de oraciones. Está lo que llamamos oración en un sentido general que abarca todos los modos de oración y que está también hay un modo de oración que es esperar en Dios, que eso es lo que hicieron los primeros discípulos, allí esperando en la promesa. Esa es una forma de orar, como hizo Habacuc después de responder a Dios. Hay una forma de oración que es esperar en Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros oramos y oramos, pero no esperamos la respuesta, no sabemos ni siquiera a veces lo que hemos pedido. Tenemos que esperar en esa respuesta y perseverar hasta que la recibamos. Y eso es una forma y un modo de orar. Hay otra palabra usada para la oración, que es la suplicación. Y luego hay otro aspecto de la oración llamada la intercesión. Ahora, la suplicación entendemos que significa que hay... La súplica entendemos que hay alguien en algún lugar que suple. Así que alguien puede proveer. Así que el que suplica viene al que suple y hace súplica para que provea para su necesidad o le dé respuestas a sus oraciones. De eso se trata toda la suplicación, la súplica. Pero también está esta gran verdad acerca de la intercesión.
Y vamos a leer acerca de ello en el capítulo 8 de Romanos. Y yo espero que estéis familiarizados con este capítulo, porque yo sé que contienen los versículos favoritos de muchas personas. El versículo 28, por ejemplo, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de esto, hermanos, tenemos que persuadirnos en estos momentos que estamos atravesando. Pero tú sabrás que en este capítulo habla mucho acerca del Espíritu Santo. Y por eso vamos a leer los versículos 1, 2, 3 y 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí podemos decir que es algo maravilloso decir que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero cuando comenzamos a hablar acerca del Espíritu Santo en este pasaje, aprendemos, leyendo el capítulo, que nosotros debemos andar en el Espíritu. Tenemos que seguirle a Él. Y mira el versículo 14, lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y mientras tú dejas que el Espíritu Santo te guíe a través de todo este capítulo, hacia el capítulo 9, encontrarás que son muchas las cosas que nos guía el Espíritu. Él es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Él nos guía hacia todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Amén. En el versículo 15 nos dice que por medio de este Espíritu clamamos: Abba, Padre. Es también el Espíritu de adopción. Y nos está guiando hacia ese gran lugar de la intercesión. Ahí, hermanos, es donde nos está guiando. Y ahí es en el único lugar que finalmente podemos mantenernos espiritualmente bien. Si tú dejas de seguir al Espíritu, te convertirás en una persona carnal, mundana, pecaminosa, egocéntrica, sin ninguna utilidad para Dios en su programa de la Iglesia, aunque puedas batir las manos y alzarlas y decir: ¡Aleluya! El bendito Espíritu Santo es el espíritu de oración, y Él viene a guiarnos a la gran verdad acerca de la intercesión. Ahora tú sabrás que el Señor Jesucristo se está dando ahora al ministerio de la intercesión. Y me gustaría preguntarte, cuando Dios creó el mundo, ¿cuánto tiempo tardó? 6 días. Eso es todo. Él hizo todo el universo en 6 días. Entonces después Jesús vino a la tierra y cuando tenía 30 años comenzó su ministerio terrenal. Y era algo maravilloso, ¿no? Él predicó, Él sanó, Él bendijo, Él enseñó, hizo toda clase de cosas gloriosas y maravillosas. Y así después, cuando tenía 33 años de edad, murió en una cruz. Le tomó solo unas horas para tratar con el pecado del mundo. Entonces lo dejaron en una tumba y estuvo allí 3 días y después de eso resucitó de la muerte y hace de esto ya unos 2000 años, 2020. Después ascendió al cielo y entró a ejercer su ministerio celestial. ¿Y cuál es ese ministerio? La intercesión. Así que tenemos 6 días para hacer el mundo
perdón, 3 años para predicar y hacer milagros y cerca de 2000 años dándose al ministerio de la intercesión. Más de 2000 años, hermanos. ¿Sabías tú eso? Y que era imposible también que Jesús pudiera salvar a nadie a menos de que hubiera intercedido por ella. El Calvario fue necesario. La sangre es el único factor redimible. La conquista de la muerte fue vital. La resurrección fue poderosa y necesaria. Pero todo hubiera sido incompleto a menos de que Jesús hubiera ascendido al cielo para tomar su lugar en la intercesión. A través de esa intercesión el Espíritu Santo nos fue dado. A través de esa intercesión la iglesia nació. Gloria a Dios, las almas se salvaron porque Jesús intercedía. Y tú dices, bueno, eso fue por la sangre de Jesús. Y tienes razón. Tú dices que fue por su sacrificio y estás en lo cierto. Pero ¿cuántos de vosotros decimos y decís que fue por la intercesión de Jesucristo? Así que ponemos el énfasis en la sangre, énfasis sobre el sacrificio, énfasis sobre la resurrección, énfasis sobre las sanidades, énfasis sobre los milagros, pero ¿cuántos de nosotros conocemos la importancia de que era absolutamente indispensable? Tanto es así que Jesucristo se está ocupando en estos momentos en su ministerio de la intercesión. Así que pon tu dedo en ese capítulo, vamos a ir a verlo a la carta a los Hebreos, en esa gran carta donde en el capítulo 7 nos viene dicho tan claramente desde el versículo 25 hasta el final. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Él siempre vive para hacer intercesión a Dios por nosotros. Esta es la gran obra sacerdotal de Cristo. Y por esa razón ya no hay ninguna necesidad de sacrificios hechos por sacerdotes hoy. No hay sacrificios que ofrecer. Le llamen la misa o sacrifiquen a un animal. Él ofreció un solo sacrificio por el pecado y para siempre. Jesús es el gran sumo sacerdote y no está ofreciendo sacrificios a Dios. Él está continuando en su alta vocación sacerdotal en la intercesión. La intercesión, hermanos. Él ya ofreció un sacrificio que presentó a Dios el Padre y Dios fue satisfecho. No hay más sangre que derramar. No hay más sacrificios que ofrecer. Eso sería como burlarse de Dios. Pero, hermanos, Él está ofreciendo oraciones y se da de tal forma a ese ministerio que es como si estuviera ofreciendo su vida en sacrificio por ello. Gloria a Dios. Él se encuentra, hermanos, entre Dios y los hombres y está orando, está intercediendo, se pone delante de Dios por los hombres y está representando el hombre a Dios y ora para que Dios supla las necesidades de los hombres. Él está viviendo para eso, Él se ha abandonado a eso. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Tú dices, yo he sido llamado para cantar. Bueno, yo he sido llamado para predicar. Yo he sido llamado a servir al Señor, a limpiar en la iglesia y hacer cosas prácticas. Yo he sido llamado a hacer esto y a hacer lo otro. Escucha,
Cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido llamado a ser un intercesor. Cada uno, sin ninguna excepción. Hermanos, todos somos sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote, pero todos nosotros somos sacerdotes y debemos presentar también ofrendas a Dios, alabanzas que son fruto de labios y también oraciones. Y qué maravilloso privilegio que es eso, que ese glorioso Espíritu Santo venga a nosotros. Hermanos, solo por medio de la intercesión de Jesús, Él dijo, yo oraré al Padre y Él os dará otro consolador, que es el Espíritu de verdad, y cuando entra en vuestros corazones, Él os hace clamar, Abba, Padre. Y ese es el gran espíritu de adopción. Y todos los hijos somos llamados a la intercesión. Y no solamente clama Abba, Padre en el corazón, Él gime también dentro de nosotros. Él viene para hacer intercesión por nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que orar, pero a veces no sabemos cómo orar. No sabemos por lo que orar. Solo sabemos que debemos orar. Y Él está en nosotros, hermanos, y a veces agoniza ahí dentro y suspira, y a veces lo hace con gemidos indecibles. ¿Qué sabes tú acerca de esto? Acerca de la intercesión. Solamente hay dos grandes intercesores. Uno es el gran bendito Espíritu Santo, que lo vemos ahí en Romanos 8. El Espíritu que hace intercesión por nosotros. Él hace intercesión por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, es entonces cuando vivimos en este Espíritu que sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso tendrás que persuadirte, ¿no?, a ti mismo que todas las cosas te ayudan para tu bien. Alguien puede decir, no sé lo que me está pasando. Y no sé por qué esto me pasa a mí, no puedo entenderlo. ¿Cómo esto me puede ayudar a mí para mi bien? Y yo te digo, ¿sabes por qué no lo puedes ver? Porque no sabes nada, hermano, acerca de la intercesión. Es por eso. Pero cuando tú vives en la intercesión, es cuando el gran conocimiento vendrá a tu vida. De otra manera, solamente creerás en el texto que habla de ello. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros solo creemos en el texto, pero no estamos viviendo lo que habla el texto? Jesucristo es nuestro gran intercesor. Lo vamos a ver más abajo en este capítulo, en los versículos del 32 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que el Espíritu Santo hace intercesión dentro de mí. Y Jesús está haciendo intercesión en el cielo. ¡Aleluya! ¿No es así, hermanos? ¿Es así en nuestra vida? Pues entonces las cosas tendrán que estar ocurriendo. ¿No es así? Las cosas deben estar ocurriendo en nuestro medio. ¿Lo están siendo? Pues si oramos, hermanos, si intercedemos, veremos que así es. Hermanos, que Dios pueda aferrarse de una compañía de personas. Si tan solo Él pudiera hacer eso, que hacer que nosotros pudiéramos interceder. Interceder, hermanos. Si tan solo pudiera hacerlo a través nuestra, y hermanos, Él puede hacerlo si le dejamos. Si dejamos que Dios se aferre de nosotros y que nosotros rindamos nuestras vidas delante de Él, viendo la importancia que tiene esto.
abandonándonos a ello por encima de las demás cosas y entrar así en la vida de oración. Jesús está haciendo intercesión. Yo no oigo lo que Él dice, pero el Espíritu gime y suspira dentro de nosotros. La intercesión, hermanos, no necesariamente usa palabras. Las usa, pero no le hace falta. La intercesión pura necesita de un espíritu, necesita de una vida, necesita devoción, necesita de una persona que se abandone a ello. No es espectacular, nadie te alabará por ello. Si das una buena enseñanza, todos te elogiarán. Si predicas una palabra poderosa, te dirán, vaya palabra, buena palabra la que has traído esta tarde, hermano. Pero no hay ninguna alabanza para la intercesión. Y vemos que alaban a Jesús por el Calvario, alaban a Jesús por los milagros, alaban a Jesús por su poder, pero ninguna, hermano, alabanza por la intercesión. Y lo está haciendo día y noche sin cesar durante 2000 años. ¿Quién se unirá a Jesús? ¿Quién se consagrará a esto? Este siempre ha sido el gran clamor de Dios. ¿Cuándo hemos orado de esta manera? ¿Cuándo nos hemos aferrado a Dios para que Él haga esto en nuestras vidas? ¿Cuándo le hemos dejado que lo haga? A ese poderoso Espíritu del Dios viviente. Sí, dejémosle que nos guíe si nos guía a cantar, dejémosle que nos guíe si nos guía a danzar, pero hermanos, ¿le hemos dejado que nos guíe a los propósitos de la cruz? ¿Le hemos permitido que nos guíe al lugar donde obtienes la visión de la cruz? Donde nuestro espíritu se une con el del hombre del Calvario, donde tu espíritu se eleva al Padre y Dios tiene que responder porque se ha comprometido a ello. Él siempre obrará cuando nosotros aprendamos las leyes que gobiernan todo esto. La intercesión es una ley en la Iglesia. Volverse conmigo a Romanos. ¿Quieres ser, hermano, un intercesor? No te puedo entender si no quieres serlo. Hubo una vez una campaña evangelística donde un matrimonio misionero habían venido de África y hablaron de las necesidades de África. Y mientras las personas clamaban para dar dinero para África, obreros para África, ayuda médica para África, la mujer dijo, lo que verdaderamente África necesita son intercesores. A hombres y mujeres que vayan más allá de una vida superficial de oración, de pensar solo en sí mismos, su mujer, sus hijos, el negocio, los amigos, para entrar en los grandes gemidos de Dios, por todas las personas de toda la humanidad. ¿Cuántos de vosotros, hermanos, queréis ser intercesores? ¿Cuántos veis la necesidad de serlo? Vamos a leer en el capítulo 9 los primeros 3 versículos y te darás cuenta de qué se trata todo esto de la intercesión. Dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, este es Pablo. Este es el mismo hombre que dijo, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Y aquí dice, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Hermanos, ¿se estaba contradiciendo Pablo? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Piensa ahora de una manera diferente? No, hermanos, nunca. Esto siempre estaba en su corazón por su pueblo. Él dijo, yo desearía yo mismo ser maldito de Cristo por estas personas. ¿Tendrías tú el coraje de decir eso?
Que tú mirases a una persona, hombre o mujer, y decir, Dios mío, desearía ser maldito por ti por causa de esta persona. O dirías, que Dios no permita que hable de esa manera, que tenga piedad de mí, que jamás hable así. Siento como si estuviera blasfemando. Pero hermano, es ahí donde te llevará la intercesión, a disponer tu vida por los demás. Tú oras, intercedes y Dios te cree, porque has llegado al lugar donde Dios te cree. Hermanos, Dios no hará caso de ninguna palabra, ni siquiera de voces angélicas, a menos de que sean exactamente iguales a la condición de tu corazón y a la actitud de tu mente. Gloria a Dios por poder llegar a ser un intercesor. Pablo dice, el Espíritu Santo sabe que estoy diciendo la verdad. El Espíritu Santo da testimonio a mi conciencia. Pablo era honesto con Dios y le permitió al Espíritu Santo que le guiara a ser un intercesor. Ningún hombre era un apóstol hasta que llegase a ese lugar. Ese era uno de los requisitos para el oficio apostólico. La intercesión, hermanos, la intercesión. Mira a Moisés, ese gran hombre de Dios. Cuando Israel pecó y se hicieron un becerro de oro, Dios le dijo a Moisés, los voy a quitar de en medio, Moisés, y los voy a raer de la tierra, los destruiré, y te pondré a ti, y haré una nación de ti, Moisés. Y Moisés dijo, no, intercediendo, y desvió a Dios de sus propósitos. Eso es la intercesión. Dijo, oh Dios, bórrame de tu libro, destrúyeme, ráeme de la faz de la tierra, pero oh Dios, salva a este pueblo. Y Dios hizo lo que Moisés pidió. Dios le escuchó y Dios hizo aquello que Moisés le pidió. Como Esther, una verdadera intercesora, que en la providencia divina, siendo una mujer humilde, fue elevada al trono de un gran imperio para tener la oportunidad de interceder al rey por su pueblo, que estaba amenazado de ser destruido por la trama del malvado Amán. Ella arriesgó su propia vida porque nadie podía entrar en la presencia del rey sin ser llamado. La ley persa establecía que tal persona debía morir, a menos que el rey extendiera su cetro sobre ella. Y eso es la intercesión, dar tu vida por los demás en oración. ¿Qué sabemos de esto, hermanos? De ser capaz de orar a Dios. La oración, hermanos, es un movimiento del Espíritu. La oración es un movimiento en las entrañas de la persona. La intercesión es el ejercicio espiritual de todo el ser de la persona. Es la mano de Dios obrando sobre ella. Es un intercesor. Es un sacerdote del Dios Altísimo cuando puede interceder. Es un hombre o una mujer que pueden evitar una crisis. Es un hombre o una mujer que pueden traer bendiciones. Es alguien que conoce los caminos rectos de Dios. Es alguien que va adelante cuando los demás se vuelven atrás. Es alguien sobre el cual Dios puede edificar. Un intercesor que hace bajar las cosas del cielo sobre la tierra, como Elías, que hizo descender fuego del cielo, como Moisés, que hizo traer misericordia sobre su nación. Un intercesor como Abraham, que salvó a Lot de Sodoma, como Esther, que impidió que su pueblo fuera destruido. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, intercesores, que puedan girar el tiempo y cambiar los eventos, como esas mujeres de Filipos, influyendo en Dios para guiar a los apóstoles, haciendo que la mano de Dios se moviera y comenzara una obra en algún lugar. Amén, hermanos. Para terminar, quiero hacer una lectura en el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, un versículo aquí, solo, y luego en el capítulo 12 iremos para atrás. Versículo 1 del capítulo 13 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y ahora en el capítulo 12, versículos 10 y el 14 también. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradirmón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Y ya dice algunos linajes más y termina en el 14 diciendo todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y hermanos, esta es una profecía dirigida hacia el final del cautiverio babilónico a los habitantes de Jerusalén, pero también se aplicará a la forma en que los judíos serán restaurados. Dice, y derramaré espíritu de gracia y oración sobre la casa de David. Dios les mostró y les mostrará que todavía son objeto de su gracia y serán influenciados por el espíritu de gracia para orar fervientemente y continuamente por la restauración del favor divino. Cristo les será predicado y mirarán y creerán en aquel a quien traspasaron, a quien crucificaron en Jerusalén. Y esto producirá un arrepentimiento profundo y sincero. Llorarán y tendrán amargura en el alma al pensar que habían crucificado al Señor de la vida y la gloria que durante tanto tiempo habían estado contradiciendo y blasfemando. Y el cumplimiento completo de esta profecía, por supuesto que será en el futuro, cuando Jesús moriría en una cruz. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Y aquí está, hermanos, el Espíritu Santo representado en su carácter especial como el mejor instructor de la oración que agrada a Dios. Y vemos claramente, hermanos, que su obra es enseñar al hombre a orar y a clamar a Dios. Él también convence al pecador de su pecado. Y hermanos, ya he terminado con este mensaje que pertenece al que fue pastor en la iglesia donde estuve en Inglaterra, pastor y un ministerio itinerante. Se llamaba Mr. North. He querido leer este mensaje para vosotros. Esta fue una enseñanza que yo recibí al principio al convertirme, hace ya 30 años. Y no sé si son 30 o más, ahora no estoy haciendo las cuentas, me parece que son 40, pero que fue realmente para mí una gran bendición escuchar esta palabra, porque me motivó para interceder y para orar y ver que realmente Dios traía bendiciones. Yo oraba por otras personas, hermanos, y yo era bendecido por Dios. Y recibía fuerzas, y recibía gracia, y recibía tantas cosas, ¿no? Cuando yo simplemente estaba orando por los demás, orábamos por las almas para que se salvaran, orábamos para que se sanaran, orábamos siempre por todas las demás personas, ¿no? Y la oración mía en estos días, hermanos, es que Dios nos derrame de ese espíritu de gracia y de oración a la iglesia, que podamos realmente darnos cuenta de la importancia que tiene orar a Dios. Yo, para mi vergüenza, tengo que decir que han habido tiempos en mi vida donde me he dado a este ministerio con mucha más intensidad que ahora. Esta situación que estamos atravesando ahora me ha vuelto a poner en este mismo sitio y darme cuenta que si no intercedo, que si no oro, que si no me meto en el secreto de Dios, en ese lugar donde estoy a solas con Dios y oro, y oro, y oro, y estoy viendo cómo haciendo eso vuelvo a estar en el lugar que Dios quiere que esté. Y es verdad, hermanos, si uno no hace estas cosas, el mundo atrae, la carne atrae, es atraída por el mundo, y luego pues ya los entretenimientos, y perdemos la visión de que somos peregrinos y extranjeros en la tierra, y que nuestra meta realmente es llegar a esa ciudad celestial y poder interceder y proclamar su evangelio a todas las personas aquí en esta tierra. En esta tierra. Me estoy quedando afónico, así que hermanos, gracias por escucharme, que Dios ponga ese espíritu de oración en toda su iglesia y que
y que realmente las almas puedan ser despertadas por el Espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén.